hablar de un tema de lo que son las riquezas. ¿A quién le agrada el tema? ¿Qué tema de las riquezas? El tema de las riquezas. Mi esposa, le voy a encargar una botellita de agua. Aleluya. Las riquezas. Hace tiempo estuve platicando con un hermano y me dijo algo que la verdad tuve que contradecirlo. Muchas gracias. Gracias. Estaba platicando con él y me dijo: yo no estoy de acuerdo que mi pastor se dedique a otras cosas. Dice, yo no estoy de acuerdo que mi pastor esté desatendiendo la casa. Me dice, yo no estoy de acuerdo que él esté atendiendo otros asuntos y que descuide el rebaño. Y yo me quedé, ¿por qué? Y me dice, porque nadie puede servir a dos amos. Y le digo, te estás confundiendo. Y yo le comenté, nosotros como iglesia, todo lo que es un organismo vivo tiende a crecer. Todo tiende a crecer. Nuestro pastor está siendo promovido. Nuestro pastor actualmente es miembro del Consejo Nacional. Y aparte es obispo de la región. Él es pastor de pastores en la región. Y él necesita líderes. Él necesita gente que se levante. Le digo, nosotros como hijos vamos a ser hijos mayores porque hay otros hijos menores. Y el padre es el pastor al cual debemos honrar, debemos abrazar la visión, debemos saber qué es lo que está pensando para que nosotros como hijos estemos caminando en la misma visión. Y él no sé si estuvo de acuerdo o no, simplemente movía la cabeza. Y eso a mí me impresionó, porque a esas alturas él comentaba, es que no se puede hacer, ni la tecnología, ni el tener, o sea, él lo que decía era que teníamos que estar completamente en un tiempo arcaico. Digo, no, debemos valernos de la tecnología, debemos valernos de las herramientas que actualmente están a nuestro alcance. Nuestro tiempo es no fue el tiempo pasado, ese es nuestro tiempo. Y nosotros debemos utilizar esas herramientas en pro. Vamos a utilizar esas herramientas para que nosotros seamos esos instrumentos que Dios quiere que podamos alcanzar. Así en un carro, así en internet, así cualquier herramienta actual, podemos estar ahí. Y yo me alegro por lo que está pasando en la casa principal en Redime, cómo ellos pueden estar mandando mensajes en el momento. Hace un tiempo estuvimos con el apóstol Abraham y después de su jornada estuvimos platicando en casa y platicando, me comenta mi pastor que al día siguiente tenemos una reunión de pastores y me dice, en ese momento le piden un video acerca de la región de Colima. Y qué hermoso es tener una herramienta correcta para seguir caminando y para seguir avanzando en el reino. Eso a mí me gusta, si se usa de la manera correcta. Las riquezas, yo quiero hablar de eso. En mucho tiempo había un estereotipo, había una forma de que podíamos pensar que los hermanos simplemente eran personas que se congregaban, eran unas personas humildes, unas personas que estaban simplemente ahí esperando la venida del Señor. Y por mucho tiempo la iglesia descuidó todo lo que se mueve alrededor. Descuidó el gobierno, descuidó las artes, descuidó la educación, en su mayoría los gobernantes y todo lo que se está moviendo en todo este ambiente son hijos del enemigo, no son hijos de Dios. Pero Dios quiere que esa generación se levante para que nosotros seamos los que ocupemos esos puestos, para que la gente se capacite, para que la gente tome sus carreras, para que la gente esté caminando en lo secular, para que también le entregue el título al Señor y el Señor diga, ok, ya encontré un hijo en el cual voy a poner una de las 7 esferas. Es lo que quiere el Señor. Las riquezas, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿las riquezas son buenas o son malas? ¿Debería el pueblo de Dios enriquecerse o no? ¿Debería nuestro pastor estar rico o no? Es una pregunta
muy delgadita, o sea, tiene mucha connotación. Les pregunto, ¿deberíamos el pueblo de Dios ser un pueblo rico o un pueblo que simplemente esté sobreviviendo? Rico. Un pueblo rico. Vamos a ver un versículo y con esto vamos a iniciar. Vamos a irnos al libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 24. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén, o se van poniendo de pie para darle inicio a la palabra. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¡Wow! Este versículo es muy claro. Padre Santo, gracias, mi Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre Santo, porque nos permite estar en tu casa. Es un privilegio para nosotros, mi Señor, ser parte de esta casa, mi Señor. Lo que tú estás haciendo, Padre Santo, en casa es algo, mi Señor, que por años se ha estado orando. Y ahora podemos ver, Padre Santo, esos resultados, mi Señor, esos frutos, Padre Santo, ese tiempo donde se tuvo que sembrar, ese tiempo, mi Señor, donde había escasez, donde había poco, pero ahí, mi Señor, ahí se fue fiel. Y ahora, mi Señor, tú nos has puesto, mi Señor, en cosas buenas, en cosas grandes, mi Señor, nos has puesto en lo mucho, mi Señor, y cada familia de lo que estamos aquí, mi Señor, recibirá lo mismo que esta casa está recibiendo, porque así es como baja la bendición. Gracias, Padre Santo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Este versículo nos dice que no se puede servir a dos señores. Dice, o sirves a Dios o a las riquezas. Y qué tremendo, cómo lo dice Jesús. O al Señor, o sea, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Pero yo, antes de entrar al tema, yo quiero irme un poco atrás. Yo quiero es cómo podemos nosotros obtener, cómo es que vamos a entender este versículo, cómo vamos a entenderlo, cómo es que nosotros vamos a tomarlo de la forma correcta por medio de la palabra, lo que dice su palabra, no lo que diga Pablo, no lo que diga el pastor Carlos, sino lo que diga su palabra. Y vamos a irnos a un libro que conocemos mucho, es el Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, ahorita regresamos a ese versículo. Éxodo, capítulo 3, en el verso 16. Éxodo 3, 16. Y dice, ven y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que los hace en Egipto. En el 17, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Nosotros sabemos qué sucede aquí en este contexto, y yo quiero irme un poco a prisa, porque quiero aterrizar en la cuestión de las riquezas. Sabemos que cada uno de nosotros podemos representar a un Moisés. Cada uno de nosotros podemos decir: aquí está un Moisés, porque fuimos llamados. El Señor le place, el Señor dice: aquí tengo a una persona a lo cual le va a levantar. Y dice, como dice la palabra, y he visto la aflicción del pueblo. He visto la aflicción. En lo personal, la familia. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Cómo estaba la familia? Y el Señor llegó por parte de mi padre, mi tío es pastor. Llegó por ese lado, llegó por la parte de la familia paterna. Llegó, ¿y qué hay? Hay un desorden en la casa. Hay una esclavitud. Egipto representa la esclavitud.
Esa esclavitud, de lo cual el Señor dice, es que yo he visto la aflicción, yo he visto eso que está pasando. Entonces levanta a una persona, y cuando levanta a esa persona, entonces esa persona tiene dos opciones: o se rehúsa, o le cree al Señor y camina de una forma firme, como lo hizo Moisés. Pero Moisés tuvo dudas. Moisés tuvo argumentos para poder decir que él no era el correcto, no era el indicado. Vemos aquí en la historia cómo le dice, él estaba con las vacas, estaba ahí con el ganado, y de repente ve esa visión y dice, tengo que ir a ver eso. Y cuando se acerca a esa zarza, ¿qué sucede? Está esa zarza ardiendo y dice, ¿cómo es posible que no se consuma esa zarza? Y cuando llega, hay una voz del Señor que le dice, quítate el calzado de los pies. Y él fue obediente, y él se quitó el calzado. Y empieza a hablarle. Cuando le dice que es el Señor, él mismo cubre su rostro. ¿Y qué sucede después? Empieza a darle instrucciones y le dice, yo he visto la aflicción del pueblo. Pasa un tiempo. Ahí mismo, en esa conversación, hay algo que me sorprende. Hay algo que me sorprende. Y lo encontramos ahí mismo en Éxodo 4, en el 4 del 1 al 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Hace poco estuvimos ahí comisionados en Guadalajara, y me gustó cómo lo dijo un predicador allá. Dice, el Señor ya te habló. Tú ya le hiciste caso a esa voz. Tú sabes que tu familia está pasando por situaciones tremendas. Sabes que hay de todo. Hay, obviamente, fornicación, adulterio, hay divorcios, vicios, hay un desastre. O sea, hay un Egipto en nuestra generación. Hay un Egipto en casa, con los tíos, con los primos. Hay un Egipto, hay algo tremendo. Y el Señor te llama y le haces caso, y después pones argumentos, y después dices que yo no tengo nada. Y aquí le dice algo importante: ¿qué tienes en tu mano? Ah, tengo una vara. Aviéntala, y se convierte en una culebra, una serpiente. ¿Y qué hace Moisés? Huye. ¿Por qué huye? Porque sabía, las manifestaciones a veces son cosas que hay situaciones en la manifestación que como hijos de Dios huimos a ellas. El Señor ya se está manifestando en tu casa y te empiezas a atemorizar y retrocedes. Yo les digo algo: esta persona que está aquí hablando, cuando tuvo la primera manifestación, cuando yo estaba en casa y hubo una manifestación, yo me callé, yo tuve miedo, yo me quedé ahí y dije, no, esto no, si yo sigo orando se van a manifestar cosas, yo no. Y me callé y simplemente me senté a escuchar. Y yo no me quería meter en las cosas espirituales porque sabía que se movían cosas. Y mucha gente en el pueblo de Dios dice, yo hasta aquí llego, yo no paso de esa línea porque se empiezan a mover cosas en mi casa, hasta aquí llego. Y así estuve por 7 años. 7 años donde no me moví y no sucedía nada. Qué tremendo es cuando dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Ok, les digo algo: el cetro, lo que es la vara, el bastón, representa autoridad. Y el Señor lo primero que le dice es que te voy a dar autoridad. No era tanto la vara, era la autoridad que le había dado a Moisés. Ahí él empieza a hablar acerca de Aarón con su habla, y con esa vara le dice, vas a ir con el faraón. Y ahí va el hermano Moisés, y sabemos lo que pasa. Sabemos que esa vara, llega un momento donde está la situación tan tensa que están frente al mar, están frente al problema. ¿Y cuántos de nosotros estamos frente al problema y decimos, Señor, Padre, ¿qué hago? ¿Y qué dice el Señor? No clames, actúa, ya tienes la autoridad. Y aquí es donde yo hago clic en la oración del viernes. Comentaba algo que también he escuchado y es una realidad. Hay cosas que no debemos orar, hay cosas que debemos actuar porque ya tenemos la autoridad. Está el problema enfrente
autoridad, hermano. ¿Por qué tiene la autoridad? Porque el Señor ya te la dio. Estamos llevando escuela de crecer y estamos en las clases de identidad, pero que aquí también llevando identidad. Sabemos que lo primero que se roba el enemigo es la identidad. La identidad es lo primero que quita. Para que no sepas quién eres, para que no sepas qué es lo que tienes que hacer en esta tierra y a dónde vas. Es lo primero que te va a quitar. Nosotros nos damos cuenta de algo impresionante aquí. Que tienes autoridad. Sabía ya quién era Moisés. Sabía que él era un hebreo. Sabía que Abraham, Isaac y Jacob, sabía todo eso. Porque el Señor le había dicho: yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él toma la identidad como hijo. Y él toma la autoridad. Y entonces le ordena y dice, no le dice a Dios, no le ordena a Dios, porque no podemos ordenarle a Dios. Pero sí tenemos la autoridad para decir al enemigo que deje lo que ya es de nosotros, la libertad que Dios ya había dado al pueblo de Israel. Esa autoridad es la que nosotros debemos de cuidar. Debemos cuidar esa autoridad. ¿Qué sucede? Podemos nosotros dar una explicación acerca de qué pasa. ¿Cuál es esa tierra donde fluye leche y miel? ¿Cuál es esa tierra? Y ahí mismo, bueno, vamos a encontrar, eso lo vamos a encontrar más adelante. De hecho, vamos a ir ahí. Vamos a Deuteronomio en el capítulo 8. Deuteronomio en el capítulo 8. Vamos a leer a partir del 7. 8:7. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y de cebada, de vides, higueras, ganado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Esa tierra es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuál es esa tierra actualmente para nosotros? Es cuando tú decides ya no estar en el desierto dándole vueltas, cuando tú tomas tu identidad, cuando tú tomas tu autoridad y cuando tú caminas firme. Y entonces se viene una circunstancia, un problema y utilizas tu autoridad. La autoridad que se te fue dada. La autoridad que fue robada en el huerto del Edén. Había una autoridad para enseñorear, para gobernar, para sojuzgar. Y eso se fue quitado porque una identidad fue corrompida. Se quitó la identidad. Pero él ya sabía quién era. Y nosotros, les decía hace un momento, llegamos, no estamos aquí porque nosotros quisimos estar aquí. Yo platicaba con un joven. Y dice: bueno, escuché, vi y llegué. Así la hermana Claudia también escuchó, vio y se acercó. Y así muchos podemos decir: es que yo me acerqué. No, para el Señor ya había preparado el momento para que estuviésemos aquí. Amén. Porque nosotros, al igual que Moisés nos dice: extiende tu mano, ya tienes autoridad, ya eres un hijo, estás caminando. Como iglesia nosotros tenemos dos opciones: o nos quedamos rezagados dándole vuelta a los mismos problemas. ¿Qué problemas? Murmuración, crítica, cuestionamientos. No, eso está mal, no, eso está bien, no, me gustaría este color, me gustaría aquel color. O sabemos quiénes somos y caminamos con la visión que tiene la casa. Ok, yo no estoy de acuerdo, yo me vengo y me congrego, se respeta. Pero el único que va a perder tiempo va a ser aquel que no quiera entrar. Porque eso ya está ahí. Yo lo comentaba el viernes, ya está el banquete servido. El Señor dice: ya tienes todo. Ahora nada más es cuestión de que tú llegues y te sientes a comer. Porque nosotros tenemos la decisión de decir: no, yo no quiero eso. Yo estoy bien así. Pero hermanos, lo decía muy bien el apóstol Abraham. Yo quiero que mi familia sea ganada. En muchas ocasiones nosotros nos vamos a convencer a nuestros familiares. Pero si nosotros vamos y le predicamos a otro, el Señor va a tener misericordia y va a usar a otros para que llegue a la casa. Porque es así. Nosotros
Nosotros somos ese Moisés. Tenemos la autoridad que representa esa vara. ¿A dónde vamos? A la tierra donde fluye leche y miel. Donde es una tierra rica, una tierra próspera. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde yo quiero aterrizar en dos cosas. ¿Cómo podemos tener riquezas? Cuando el poder, cuando la autoridad, nosotros la cedemos al enemigo. En la clase de identidad ustedes vieron que hay dos poderes que rigen el mundo. El primer poder es el poder de Dios. Y el segundo poder es el poder que le fue dado al hombre, no al enemigo, no a Satanás. Ese poder que le fue dado al hombre es el poder que nosotros cedemos al enemigo cuando viene la tentación. Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder y yo lo cedo, yo lo entrego. Cuando yo entrego eso, entonces no puedo esperar a la tierra prometida, porque voy a estar otra vez siendo esclavo del pecado, voy a seguir siendo esclavo del vicio que no puedo dejar, voy a seguir siendo esclavo de esas situaciones de concupiscencia, todo eso que nos ata, que no nos deja avanzar. Por cuanto yo cedo la autoridad que Dios me dio, entonces ahí queda, ahí está dándole vueltas y vueltas. Yo quiero dar una pequeña historia. Yo quiero bajarme. Voy a bajarme por aquí. Conocemos la historia de Judá y Tamar. La conocemos. Yo cuando escuché esto me sorprendí. Yo lo escuché en un aposento cuando yo tenía aproximadamente 18 años. Y hace poco hice clic en un evento donde estuve. Judá y Tamar. ¿Quién es Judá? Judá, un hijo de Jacob. Judá, un hijo de Jacob, a lo cual no quiere estar con su familia. Dice que deja a sus hermanos y se va a la tierra de Canaán. Cuando llega a la tierra de Canaán, entonces conoce a Hira, a un cananeo, conoce a una persona de esa región, y también conoce a una mujer que le agrada. Esa mujer le da 3 hijos. Y cuando ese hombre, que ya desobedeció porque se fue con su familia a una tierra que no debería ir y se casa con una mujer que no debería casarse, llega el momento donde esa persona está ahí con los 3 hijos, y como dice la ley hebrea, que le tiene que dar esposa a sus hijos. ¿Y cuál es la primera esposa? Entonces llega Tamar y le dice: aquí está la esposa para mi primer hijo. Aquí está. Por el primer hijo hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y la palabra dice que Jehová mata al primer hijo por la desobediencia. Pero ¿quién trajo la desobediencia primeramente? El padre. Porque no hizo lo que la ley decía. Él rehusó estar con su familia y llegó a esa tierra donde había una tierra de idolatría, había una tierra en la cual no podía estar ahí, no debía estar ahí. Segundo hijo, el segundo hijo tenía la responsabilidad de darle descendencia a su hermano, porque así dice la ley. Había una responsabilidad de ese hijo de le decía al padre: hijo, dale descendencia a tu hermano, porque así dice la ley. Y ese hijo, ¿qué hacía? Hizo lo malo también. Dice que cuando tenía relaciones, él eyaculaba fuera. Y cuando pasaba eso, Jehová no se agradó de eso, porque estaba incumpliendo a ese mandato. Desobediencia. ¿Qué sucede después? Ese hijo también muere. Tercer hijo, era muy pequeño, muy pequeño. ¿Y qué pasa con ese hijo? Le dice Judá, le dice: espera que crezca, no sea que también se vaya mi otro hijo. ¿Y qué pasa después? Dice que Judá estaba alegre porque iba a la trasquila de su ganado, a la trasquila de sus ovejas. Para eso su esposa muere. Y cuando va, Tamar sabía que tenía que tener una herencia, porque era parte de él. Judá le dice a Tamar: vete con tu padre y espera tu viudez ahí. ¿Y qué sucede? Tamar se disfraza, Tamar se quita el velo de viudez y se da cuenta que él, y le digo algo, eso no lo dice la palabra,
Pero si él iba con prostitutas, Tamar sabía eso. Tamar se quita el velo de viudez y se tapa el rostro y simula ser una prostituta. ¿Y qué pasa? Se pone en la orilla del camino, junto al camino. ¿Y qué sucede? Este hombre va y hace una negociación con ella y le dice: quiero acostarme contigo. Y le dice: muy bien, ¿y qué pretendes? ¿Qué quieres? Le dice: pues mira, yo te voy a entregar uno de mis rebaños. Y le dice: ¿cómo voy a saber que me lo vas a entregar? Y le pide 3 cosas importantes. Le pide el báculo, le pide el anillo y le pide, ¿qué más? El cordón. Le entrega eso. Cuando le entrega eso, él dice: lo voy a recuperar. No pasa nada. Sabía que era eso. Un hebreo sabe perfectamente qué simboliza eso. Nosotros sabemos qué es eso. ¿Qué es el anillo? La identidad. Eso que nos hace, con eso se podían firmar, con eso eran dueños. ¿Qué era ese cetro? La autoridad que estábamos hablando ahorita con Moisés. Se delega eso, y el cordón con el cual ponían su espada, con el cual podían ser ágiles, se movían con agilidad. Esas 3 cosas fueron entregadas a Tamar. Tamar se quita, se descubre su rostro, se pone el velo de viudez y se va. Y cuando llega, dice la palabra que queda encinta Tamar. Queda embarazada Tamar. Y cuando están allá ya están en su reunión, están normal, le dicen: oye, tu nuera está embarazada. ¿Y qué dice él? Tráiganla para acá porque ella tiene que morir. Los hebreos son muy cuidadosos de la ley, porque así dice la ley. Ok, entonces tiene que morir. Pero cuando ya iba en el camino, Tamar le dice: yo sé quién es el padre de este hijo. Yo sé quién es el padre. ¿Quién? Dice: tengo 3 cosas y se las hacen llegar a Judá. Cuando Judá reconoce que son sus cosas, oh sorpresa, él era el padre de esa criatura. Y él reconoce y hace algo y le dice: esta mujer es más justa que yo, porque yo tenía que educar a mis hijos, yo tenía que hacer lo correcto. Y ella, a pesar de todo, ella buscó su descendencia, buscó su bendición. De ahí viene el pueblo judío. Ese pueblo judío. ¿Qué sucede con Jacob? Con Jacob, su padre, cuando está a punto de morir, le dice a Judá: ven, y le da el cetro y le dice: mira, y le da una profecía preciosa, igual la vamos a leer. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros perdemos la autoridad, si nosotros perdemos la identidad y perdemos la habilidad de movernos libremente, entonces no hay tierra prometida. No hay tierra prometida, porque entonces estamos incumpliendo. El pecado siempre te va a decir: no pasa nada, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Pero sí pasó. ¿Y qué pasó? Entregó eso. ¿Y qué era eso? Estaba entregando prácticamente todo, porque con eso era lo necesario y lo indispensable. Con eso tenía autoridad, con eso firmaba, eso es lo que lo identificaba. El mismo sello, hay una imagen, la imagen se corrompe, nuestra imagen es afectada allá afuera. Allá va, mira, allá el mujeriego, allá va el tal, porque se corrompe. Esas situaciones son tremendas. Pero ¿qué hace él? Reconoce su falta y dice: esta mujer es más justa. ¿Y qué pasa? Nosotros debemos actuar exactamente igual. Reconocer. Él pudo haber dicho: no, eso yo no lo conozco. Imagínense las consecuencias que hubiese habido. Pero él reconoció. Esa parte que les comento acerca de su padre cuando estaba a punto de morir, lo encontramos en Génesis 49:10. Génesis 49:10. Dice así: Jacob le dice a Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo.
y a él se congregan los pueblos. Se congregarán pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino su vestido, y en la sangre de su uva su manto. Le estaba dando una profecía preciosa. Le estaba diciendo que de él dependía, de toda esa descendencia, que había algo especial para él. Cuando él no reconoce, imagínense que no hubiese reconocido eso y hubiese negado las consecuencias que hubiesen habido. Nos damos cuenta en este contexto que hay dos cosas por las cuales nosotros no podríamos tener riquezas. Y otra cosa es, hay riquezas que añaden tristeza, pero las riquezas que Jehová da no añaden tristeza. Las riquezas que Jehová da es eso que nos dice aquí en la palabra, que Él dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo, levanta un hombre, y ese hombre va y con autoridad saca al pueblo, y cuando se encuentra con la dificultad, le dice la dificultad porque tenemos la autoridad. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no actúa de esa forma? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría con nosotros si cuando viene la situación no actuamos de esa forma? Tenemos la autoridad para hacerlo. Tenemos la autoridad para hacerlo. Si no hubiese hecho eso, no hubiese tal tierra prometida, porque ese mar se abrió y pasó el pueblo en seco. Importante esa parte, importante, muy importante, que nosotros no debemos voltear, no debemos ver. Si tú quieres estar en el camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Jesucristo. Yo me sujeto y camino de esa forma. Pero si yo quiero consecuencias, volteate, busca afuera del camino, desvíate y verás que hay consecuencias. Pero si estás en el camino, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que va a haber pruebas, que va a haber tribulaciones, pero las pruebas son momentáneas, porque siempre es para que nosotros crezcamos, para que nosotros estemos arriba, para que nosotros vayamos caminando. Las riquezas. Esas riquezas, ¿qué son esas riquezas? Vamos a regresar a ese versículo donde empezamos. Y menciona acerca de ninguno puede servir a dos señores, ese Mateo 6:24. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Pero qué es las riquezas? ¿Por qué menciona a Dios y las riquezas? A Dios sabemos perfectamente qué es: creador del cielo y la tierra, el que nos provee. ¿Y cuáles son las riquezas? En hebreo, vamos a ver un poco la connotación. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué dice eso? Dice que hay una palabra hebrea para riquezas. Y en hebreo, las riquezas significa matmón. Eso significan las riquezas. En hebreo, matmón significa tesoro. En la raíz hay una cultura, bueno, en el arameo significa matmón. En hebreo, matmón significa tesoro. Y en fenicio, monón significa beneficio o utilidad. La cultura fenicia, en el pueblo de los cananeos, eran situaciones complicadas en cuestión de la idolatría. Cuando el Señor le dice: hey, vas a ser introducido al pueblo cananeo, ebuseo, eteo, le está diciendo: vas a entrar donde se idolatra, donde tienen a Dios no como tú lo tienes. Allá hay Dios para la fertilidad, hay un Dios para la prosperidad, hay un Dios para todo. Y dice: ten cuidado de eso. Y le advierte: ten cuidado. Si nosotros vemos esto y lo tenemos mucho cuidado, matmón, un demonio que normalmente opera y no respeta la clase social, no respeta. Incluso, voy a comentarles algo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un Buda en casa? Es el gordito que estaba ahí, que lo teníamos ahí cerca de donde quisiéramos tenerlo. Mi madre tenía negocio, mi padre tenía negocios en Michoacán, y en la caja de dinero teníamos un Buda, un gordito así con sus manos, y ahí estaba mi madre. Cada que llegaba una venta, agarraba ese dinero, lo ponía sobre el Buda y después lo ponía aparte. Les digo algo: si ustedes buscan a Buda,
van a referirse siempre a Madmón. Madmón es lo que conocemos como las riquezas que da este mundo. ¿Qué es Madmón? El tener algo desmedidamente. A pesar de todo, yo lo quiero. Pero es que tú vienes a la casa de Dios y eres instruido y te dicen que eres un hijo de Dios, que tienes que hacer lo correcto. Pero ese demonio que está operando y está operando actualmente, ¿qué dice? No, tienes una situación, te urge algo, haz lo que tengas que hacer para que lo obtengas. Eso es tremendo, porque imagínense, estás en una situación donde el acreedor ya te están exigiendo y tienes dos opciones: levanta tu vara y dile al enemigo que no va a robar lo que por muchos años ya ha robado. Esa es una primera opción. Pero la segunda opción es: cedo a Madmón, cedo a esa riqueza desmedida. La riqueza desmedida, la riqueza que da este mundo, una riqueza de que yo voy a hacer un trato y no voy a pagar, voy a mentir, voy a hacer un trato con mentiras. En vez de creer al Señor y venir y sembrar y creerle lo que dice su palabra, entonces yo voy a hacer y voy a cuestionar y voy a hacer un trato chueco, voy a hacer un negocio chueco, voy a vender facturas. Todo aquello que sea de procedencia ilícita, una riqueza de una procedencia ilícita, ahí está operando el espíritu humano, ahí está el demonio operando. Como hijos de Dios debemos entender algo. Dice el versículo ahí en Mateo 6:24, o que si servimos a Dios o servimos a Madmón. Nosotros debemos entender que eso ha estado agobiando la iglesia. Eso está agobiando, porque aquí hacemos tratos también. Se hacen tratos en la casa de Dios y está mal. Cuando tú hagas un trato, fíjate tu testimonio. Pregúntale al pastor cómo está el hermano, cómo está él. Hermano, fíjate que esa persona, quiero hacer un trato con él. ¿Me puede decir si puedo o no puedo? ¿Por qué digo esto? Porque lo hacemos al revés. Cuando ya nos fallan, vamos con el pastor y decimos: pastor, fíjese que yo le hice un trato así, y ahora estoy en una situación porque filmé. Desde el principio ve y dile: pastor, esta persona es de fiel. Porque entendamos algo, estamos en un proceso. Estamos en una lucha con el yo. Y lo primero que va a saltar cuando se venga la necesidad es la mentira. Lo primero es eso. Le dije: hay dos opciones. O yo tomo ese centro de autoridad y le digo a la circunstancia que no toque mis finanzas, que no toque mis hijos, que no toque nada de lo que es mío porque Dios me lo entregó, y creerle al Señor que hago un milagro, o hacerlo chueco. Si yo hago lo chueco, entonces estoy cayendo en los mismos ciclos y voy a volver a lo mismo. Porque no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios cuando decimos y no cumplimos. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando en vez de sembrar cuestionamos. Cuando nos dicen aquí en la casa que tenemos que creer al Señor por lo que dice su palabra, no. Pero no sea que te digan: mira, haz esto, muévele aquí, muévele allá y vas a tener beneficio. Y eso sí nos llama la atención, porque queremos el beneficio. Hermanos, las riquezas de Jehová no añaden tristeza. No añaden tristeza. Quiero que vayamos al mismo libro de Deuteronomio en el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Dice en el 11: dice en el 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente. En el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 15, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, en el 17, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién da las riquezas? Jehová. ¿Cómo? De la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Yo vengo, yo ya entendí, yo sé quién soy, tengo una identidad, sé que mi familia me está esperando, sé que los vecinos me están esperando, ya no seré ese mentiroso, ya no seré ese tramposo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, ya voy a dejar eso y voy a creerle al Señor. Ese desierto, esa situación que estás pasando es momentánea, porque el Señor te va a llevar a las riquezas, pero ya cumple tu palabra. Tienes un trato, cumple. Hay situaciones que dejaste en el pasado, cúmplelas. Cumple, para que nosotros podamos entrar a esa tierra prometida. No podemos servir a los dos dioses, no podemos servir a los señores, no podemos. Para los fenicios, Madmón lo ponían en el cementerio, los ponían ahí, los dibujaban. Para los fenicios eso era lo correcto. De hecho, nos damos cuenta que para los que les gusta informática, de todo lo que son sistemas, hay una lucha entre los navegadores que de hace un tiempo venían, que lo que le llamamos Netscape, Firefox, Explorer y todo eso. Hay imperios en situaciones de electrónicas, en situaciones informáticas, y ahí mismo se refleja cómo se le representa a Internet Explorer como Madmón y a todo lo demás como otra cosa, donde eso devora. Esas personas que tienen grandes negocios saben quién es Mamón, y muchos se inclinan ante él, y muchos están ahí. La mayoría de todo lo que sean ganancias deshonestas, intereses elevados y demás, ahí no vamos a estar sujetos como pueblo de Dios. No vamos a poder avanzar si no soltamos todo eso, si no nos aferramos a que realmente las riquezas son las que da Dios. Por eso yo digo esta mañana, y no sé quién está conmigo, que sí debemos ser ricos, por la manera, por la forma correcta, porque Él nos va a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Dice que habrá riqueza, que nos saciaremos, que tendremos casas hermosas, pero nos advierte que no nos olvidemos de Jehová. Nos dice, no te olvides, porque en el momento que te olvides, ¿qué dice al final? Dice en el 19, mas si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que es cierto pereceréis, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Algo que me impresionó hace tiempo, hace unos días, unos 20 días, me subo a un chofer pro y veo una persona, híjole, impecable, con unos lentes micromega, con un buen Levi's, con una camisa Docker. No, yo me subí al carro y dije, wow, se sentía algo impresionante. Y enfrente de su volante tenía artículos, o no sé cómo mencionar eso. Tenía el gorrito que se pone, ¿cómo se llama? Ok, eso. No soy familiarizado, me gusta mucho aprender y yo quisiera saber exactamente acerca de toda esa cultura hebrea.
veo que tiene símbolos judíos y le pregunto, ¿de dónde es? Y me dice, de Israel. Y digo, wow, ¿tu madre o tu padre? Dice, mi madre es judía. Y digo, wow, ¿y tu padre? Dice, mi padre es mexicano. Ah, ok, ¿y qué pasa? Dice, tengo doble nacionalidad. Ah, wow, ¿y qué haces? No, me quedo acá unos 4 o 5 meses y compré un carrito para mantenerme, y allá en Jerusalén tengo mi casa y todo. Yo, wow, me quedé impresionado, dije, wow. Y me dice algo, me dice, fíjate, porque estábamos platicando de la palabra, y le digo, ¿qué sientes de ser judío? Y me contesta con algo impresionante y me dice, hijos de Abraham pueden encontrarse hasta debajo de las piedras. Yo, ¿por qué dices eso? Dice, porque la Torá así lo dice. Aquella persona que cumpla con la ley y no la abrogue, que no la rompa, esa persona es un hijo de Dios. Dice, así es que yo sí me alegro de ser una persona con descendencia, pero me alegro más de cuidar la ley. Porque si yo cuido la ley, el favor de Dios está conmigo. Dice, el favor, decía Elohim, decía, Él está conmigo, su favor, su gracia. Y yo me quedaba, wow, porque es una realidad. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser bendecido? Guarda la ley. Oye, pero la ley es de antes. No. La misma palabra en el Nuevo Testamento dice que nadie debe abrogar la ley. Nadie tiene que quebrantar la ley. Porque si la quebranta, entonces estamos cayendo en pecado. Estamos cayendo en desobediencia. Qué impresionante cuando nos damos cuenta entonces de que la riqueza sí tiene que estar en casa, ¿o no? Pero ¿qué se refiere a las riquezas? Yéndonos al contexto hebreo, yéndonos al arameo, todo eso ha estado influenciando en las culturas, en diversas culturas. ¿Por qué? Porque ha sido algo que fue muy sobresaliente desde esos tiempos y actualmente sigue operando. Y actualmente la mayoría de gente que va a hacer tratos ilícitos saben perfectamente a quién inclinarse, saben perfectamente que ellos sirven a esas riquezas, pero no a las riquezas que da Jehová, que son las que no añaden tristeza, son las que el pueblo de Dios tiene y puede dormir tranquilo. Y bien lo decía el apóstol Abraham, decía, cuando tú estás haciendo lo correcto, con poquito de esfuerzo, Dios te va a bendecir y te va a alcanzar. No es necesario que estés todo el día descuidando la familia, descuidando tus hijos, descuidando el ministerio. No. Porque estás con el orden correcto, porque dices, yo soy un hijo y yo sé dónde está mi confianza y yo no falto, yo me esfuerzo. Y si de repente el pastor se le ocurre una locura de que miren, vamos a sembrar en esto, nosotros debemos entender que el demonio Mamón te va a decir, hey, cuestiona, hey, no es cierto, mira nada más, mira, está en Ensenada, va en avión, tú nunca te has subido a uno, mira cómo están ellos, cómo viven, el carro que traen. Eso te va a cuestionar, porque nosotros tenemos ese impulso, luego a cuestionar, y nosotros tenemos esa capacidad, está en la mente, donde el espíritu de Mamón, donde el demonio Mamón empieza a operar, y y hay que darnos cuenta. ¿Cuántas veces se nos dice siembren? Y nosotros cuestionamos. Yo estuve investigando acerca de eso y me doy cuenta de algo. Dice aquí como una comparación. Dice, cuando Mamón dice compra y vende, Jesús dice siembra y cosecha. Y cuando leí eso dije, ¡ouch! Porque mi confianza muchas veces yo la tuve en cosas. Yo le decía a mi esposa, cuando me falle algo, yo tengo el plan B. Y si me falla el plan B, tengo el C. Y siempre hacía cosas. Tenemos la fortuna y gracias a Dios tenemos una empresa. Digo gracias a Dios porque cuando no confiaba en Él, cuando decía que sí confiaba pero hacía lo que yo quería, pues yo diezmaba lo que yo quería. Y yo daba lo que yo creía que era correcto, porque es otra cosa. Que nosotros vamos a confundirnos por una conciencia caracterizada. Yo voy a creer que estoy bien porque no tengo la identidad correcta, entonces voy a seguir cometiendo errores.
Entonces yo tenía una empresa y simplemente la tenía y yo me ponía un sueldo y de ese sueldo diezmaba. Y cuando se ocupaba algo en la empresa, pues la empresa pues tenía que hacer lo correcto, ¿no? Hacía las cosas, movimiento, dinero y demás. Pero un día me dijeron, y eso va a los empresarios, eso va a la gente que tiene negocios, porque yo sé que lo van a escuchar y yo sé que de aquí muchos se van a levantar como empresarios. No le mientas a Jehová, no le robes a Jehová. Cuando yo escuché, no, tienes una empresa, diezma de la empresa, diezma de la empresa y ofrenda tú. La empresa es tuya, Dios te la dio, Dios te da pozos, Dios te va a dar pozos que nadie va a poder cerrar, pero tú sí lo puedes cerrar. ¿Por qué? Porque Dios te da la habilidad de hacer negocios, pero tú no vas a querer dar. Y Dios va a decir, ok, tú quisiste, yo te di, pero tú no quieres dar, entonces yo busco a quien sí quiera dar. Y ahí está el pozo, arrepiéntete, y ahí está el pozo, y levántate otra vez porque el Señor ya te dio la capacidad. Entonces vas y entonces encuentras una persona que sí tiene esa habilidad, que sabe qué va a pasar, que va a dar. Una persona que le entrega un pozo en transportes, en un negocio, en una fonda de comida, donde sea, Dios te va a entregar un pozo. Y entonces tú tienes como hijo de Dios, es decir, bueno, yo tengo mi orden, mi estructura correcta, porque estudio la palabra, hago lo que me corresponde y saco mi utilidad, saco cuánto tengo que diezmar. Ya no estemos jugando. No lo digo como marchar a la casa, porque ahí también opera ese espíritu, ese demonio. Cuestionamientos. El primer beneficio es para nosotros, no es para la casa. La casa sí va a ser beneficiada, claro que sí, obviamente sí, pero nosotros somos los primeros beneficiados. Cuando hice eso, se rompieron cosas. Ya no estaba sobre los miles, ahora estaba sobre los 100,000 en la empresa. Y yo estoy seguro que caminando de esa forma vamos a estar sobre los millones. ¿Por qué? Porque estamos creyéndole al Señor. Pero ya deja esa mentalidad mezquina. Lo que no, pues es que no, es que... Pero no se venga un interés que vas corriendo y lo pagas porque tienes temor. Porque llegan y te tocan y te dicen, oye, sí, y no le compras zapatos a tus hijos, no llevas a tu esposa a comer, te restringes de muchas cosas, pero estás agobiado porque hiciste un maltrato, porque tomaste una mala decisión y volteas y dices, Señor, ¿por qué? Porque estás sirviendo a Mamón, no estás sirviendo a Dios. ¿Quieres servir a Dios? Créele al Señor, no te metas en problemas, haz las cosas correctamente, camina correctamente, Él te va a bendecir, Él te va a dar riquezas. Yo le dije al principio que 7 años yo estuve en stand-by, estuve en pausa. A partir de ese tiempo lo que dije, Señor, perdóname. Me paré y dije, perdóname. ¿Y qué hicimos? Confiamos en el Señor. Tengo un socio, excelente persona, un amigo muy bueno, que le dije, oye, sé socio. Me dice, no tengo capital. Digo, no te preocupes por el capital. Tú siempre has cuidado como si fuese tuyo. Y es mi socio actualmente. Y tenía el temor y decía, Señor, en la acta constitutiva nunca mencionamos el 10% para tu diezmo. Y ahora, como no nada más es mío, sino de Él, puede ser que diga, no, pues es tu problema. Híjole, ¿a quién sirvo? ¿A Dios o a Mamón? Pues entonces, tajantemente, a ver, es así. Y él me dice, ay, Pablo. Me dice, ay, ingeniero, ¿qué acaso no he visto yo de dónde Dios nos ha sacado? ¿Qué acaso no he visto yo de dónde siempre el Señor tiene una respuesta para nosotros? Yo siempre he visto que la mano de Dios está sobre nuestra familia, me va bien. Dice, empecé ganando tanto y ahora gano tanto y ahora estoy en tanto. Dice, me va bien y ahora soy dueño. Dice, no, eso es lo correcto. Y en ese momento hicimos un pacto, le hablamos al pastor Carlos y dijimos, Padre, a mi pastor, Padre, aquí estamos, pusimos la mano sobre el acta constitutiva, oramos y dijimos, Señor, hasta aquí te he robado, Padre, perdóname. Y entonces empezamos a caminar a otro nivel.
con limitaciones muchos años, muchos tiempos. Yo estaba congregándome y aquí mismo decía, puede ser un trato, puede ser un trato. Sabiendo yo que estaban mal las cosas, yo me voy a animar. El querer decir, ya, sí alcanza, sí puedo. Voy a tomar lo que no es mío para poder hacer otras cosas. Ah, mira, sí, voy a dejar de pagar la renta. Ah, entonces, de todo modo Dios me va a proveer. No te equivoques. Hay un orden. Hay un orden. No incumplas. El Salmo 15 menciona eso. ¿Qué dice el Salmo 15? ¿Quién morará y quién habitará en tu santo monte? Dice de limpio de mano. Dice aquella persona que cumple su palabra a tiempo. Que aún así vende lo que tenga que vender, cumpla. Y nosotros debemos aferrarnos a las riquezas de Dios. Ya basta, hermanos, ya basta. Nosotros tenemos que estar en otro nivel. Estamos siendo promovidos. El pastor está en Ensenada y al rato se va a ir a Las Vegas. Y al rato nosotros vamos a levantarnos y vamos a estar caminando en la misma dimensión, porque lo que sucede en la cabeza se baja al cuerpo. Y si ellos se enriquecen, nosotros vamos a ser prósperos. ¿Por qué? Porque las oraciones es, Padre Santo, a ese hombre guárdalo, cuídalo, porque es mi Padre. Es mi Padre. Yo no puedo atentar ante Él, ni criticar ni murmurar. Me tengo que sujetar porque yo sé dónde está mi bendición. Yo no tengo que darle oportunidad a nadie de que me robe mi bendición porque ya estoy molesto, porque no me saludaron, porque me pusieron en pausa en un ministerio. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Gente que se ha levantado y que está firme y de repente sucede algo y se molestan. Ah, pues si no, entonces yo no quiero nada y empiezan, híjole. Y le damos y le cedemos nuestra voluntad. ¿Qué mencionaba la clase ayer? Nuestra esposa, nuestra alma, gente almática, gente que se va a los sentimientos, que luego se siente. Somos más almáticos, no somos espirituales y nos inclinamos a eso. Y yo he visto en el caminar, porque yo fui uno de ellos, yo tiré los ministerios. Pastor, es que primero es mi familia, así es que a Dios me decía, es tu decisión, porque tenemos un Padre que respeta, un Padre espiritual que respeta. Si eso es lo que tú crees que es correcto, hazlo. Pero lo que dice la palabra es esto. Y yo le tiré ministerios al pastor y yo me sentí mal. El primer ministerio que me dieron en esa casa fue la alabanza. Yo lo tiré porque me dio temor, porque no supe, porque no me preparé, porque andaba yo en otras cosas. El Señor me dijo, aquí está, hijo, vámonos. A otros ministerios me daba, a otros ministerios se los tiraba, y ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya cuando yo estábamos nosotros en ese ministerio con mi esposa, nosotros dijimos, pero ¿por qué nosotros si estamos faltando, no venimos constantemente y todo? Pero sabemos algo impresionante, que tenemos un Dios que siempre da oportunidades. Amén. Que siempre da oportunidades. Y hoy tenemos esa oportunidad de que si nosotros hemos cedido a esa autoridad, si nosotros hemos cedido todo eso al enemigo y hemos entregado ese poder que ya nos fue dado, lo vamos a recuperar ahorita en esta tarde. Y el Señor te va a decir, eres un hijo, tienes herencia. Y como tienes herencia, entonces esa autoridad, agárrala y aférrate y no vuelvas a caer en esos errores. No vuelvas a caer en los errores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a ponernos de pie.